Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver. Sí, contigo es. Contigo. ¿Cómo estás? Ah, qué bueno. Ok, estamos hablando de cómo poder perdonar. Y no estamos hablando de cómo poder perdonar un problemita chiquillo o una diferencia pequeña con alguien. No. Estamos hablando de aquellas cosas. Claro, estas las incluye a esas también. Pero estamos hablando de aquellas cadenas que se arrastran por tiempo, por años, generacionalmente inclusive. Y que nosotros en el Señor vamos a encontrar la sanidad. No hay manera de librar ningún pecado, ni ningún hecho, ni forma de hacer las cosas mal, si no es de la mano de Dios. Es imposible. Porque todas las cosas que sean espirituales tienen que venir por el Espíritu. Las cosas que sean de la carne se hacen por la carne. Ejemplo, si tú te metes un pincho, un chucito, una espina en el dedo, tú luchas y luchas hasta que te la sacas. Pero si tú tienes una espina, una tunita o una llaga en tu corazón, esa no sale con una aguja ni con un alfiler. La mano de Dios es la única que la puede sacar. Entonces, estamos hablando de, en el capítulo anterior, de el trabajo del Getsemaní del Señor y el trabajo que pasó por el pretorio. Y cómo cuando tú tomas la decisión en el Getsemaní de perdonar y sufres todo tu quebrantamiento, te tienes que exponer al pretorio y tienes que estar fortalecido al llegar al pretorio, porque puede que en vez de mermar tu daño, aumente, ya que la persona que te ofendió o el ofendido no esté dispuesto a recibir el perdón o a darlo y te ofenda más. Entonces, estábamos hablando de cómo manejarse en esa situación. Lo primero que tienes que entender es que tú no eres solamente pensamientos. Tu ser interior no es solamente pensamientos. Tu ser interior tiene un complejo grupo de cosas que son todas espirituales. Por ejemplo, los sentidos son órganos físicos, pero en sí él únicamente lo que hace es transmitir algo que interiormente los sentidos valoran. Porque le llamamos sentidos solamente a los órganos físicos que nos transmiten la información, pero el sentido real está dentro. Como no somos solamente mente, tenemos un compendio de muchas cosas, es necesario que todo nuestro ser sea fortalecido por Dios. Por ejemplo, te voy a nombrar algunas de las cosas que somos nosotros como ser. Somos un ser consciente, sentimos dolor físico, tenemos deseos. Algo muy importante, las percepciones, el entendimiento, la razón, el raciocinio, la conciencia, la lógica, el juicio, la interpretación, el conocimiento y los sentidos físicos. Para nombrarte algunos, faltan unos pocos. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso es tu ser espiritual, que se mueve dentro de un cuerpo físico. Entonces, cuando nosotros estamos enseñados a movernos solamente por la información de nuestro cuerpo físico, no le damos la posibilidad a Dios de que intervenga en todo nuestro ser. Entonces, cuando se sale del Getsemaní, que fue el lugar en donde tú tomaste la decisión de que ibas a acabar con esa vida que te ha tenido atado a tu pasado, a tu dolor, a tu tormento, a tu angustia, ante ese enojo, esa ira, esa sed de venganza, que inclusive tramitas y piensas cómo destruir a tu adversario. Mientras todo eso no se ha puesto en las manos de Dios, tú te estás moviendo por lo que tus sentidos le transmiten a tu mente solamente. Ya las demás cosas comienzan a actuar secundariamente,
porque la lógica, la razón, el albedrío, el entendimiento, el conocimiento, ahora se dejan sujetar por la obsesión de venganza. Pero cuando tú sales del Getsemaní, es porque ya todo eso ha sido entregado al Señor, y tu voluntad, tu albedrío, tu decisión, tu entendimiento, tu conocimiento se basa en el amor de Dios. Si tú sales del Getsemaní para el pretorio, que es ir a enfrentar la posición de pedir perdón o perdonar, y no estás lleno del amor de Dios, en el pretorio te quedas. Porque vas a decir, ¿por qué tengo que volver a ser castigado? Si ya fui castigado. Jesús pudo pasar el pretorio por el amor de Dios que había en él y manaba de él para la humanidad. De la misma manera, cuando nosotros somos llenos de ese amor de Dios, podemos pasar el pretorio, no antes. Y te voy a leer sobre eso. Mira, Romanos capítulo 8, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Esa es una palabra que te cambia tu desierto, te cambia esa área hostil, te la cambia en un manantial de vida. ¿Por qué razón? Porque cuando tú entiendes que si Dios va a estar a favor de ti, Él va a estar haciendo todo para que a ti te salga bien todo. Y tú puedes conocer esa palabra, entenderla, porque recuerda, la gente no fallece porque no tenga conocimiento, es porque no tiene el entendimiento del conocimiento. Otras veces te he dicho en otras series que la gente se está llenando de mucha información, de mucha teología, de mucha doctrina, de mucho conocimiento. Dice que para alcanzar a desarrollar más confianza o más fe. Pero cuando llegan las circunstancias, todas esas montañas de conocimiento teológico, doctrinal, universitario, de consejería, de doctrinación, lo que tú quieras de informática, no le sirve ese tipo de montaña de fe o de confianza para mover ni un granito de problema. Cuando el Señor nos enseña que un granito de fe mueve una montaña de problemas, de dificultades. ¿Por qué un poquitico mueve una montaña de problemas y por qué hay gente que tiene una montaña de conocimientos y no mueven un poquitico de problemas? Porque es que los problemas en el ser construido por Dios no se mueven por ese conocimiento que tú tengas, es por el entendimiento del conocimiento de Dios. Si tú no puedes entender lo que Dios expresa como conocimiento, tú no vas a poder hacer nada, porque todo el conocimiento de Dios se basa, la base sólida en la que se para toda esa estructura es amor. Porque Él es amor. Por amor a nosotros, dejó todo allá en el cielo, su poder, su gloria, su majestad, para venir y hacerse como uno de nosotros. ¿Cómo? Por amor. ¿Para qué? Por amor a la humanidad, salvarla. No solamente de sus problemas cotidianos y diarios o durante toda su vida, sino para la vida eterna, para que regresemos a Él como fue su plan en un principio. Pero todo parte del amor. Si tú sales del Getsemaní al pretorio y no conoces del amor de Dios, difícilmente, primero vas a ir al pretorio y segundo vas a soportar lo que posiblemente te toque pasar en el pretorio. Ahora, habrán personas que tú les vas a pedir perdón y ya Dios, como dice la palabra aquí, está a favor tuyo y ha preparado esos corazones para que cuando tú llegues a pedir perdón, la gente se entregue a la misericordia que tú extiendes.
pero tienes que estar preparado para si no sucede. Y ahí el amor de Dios va a jugar un papel importantísimo. Por eso dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Él hizo eso en una actitud de amor por nosotros, dice, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Esto es maravilloso. Si el Señor fue el que preparó ese sacrificio y lo hizo por amor a nosotros, ¿por qué tú crees o piensas que lo que falta para completar que se extienda y se muestre el amor de Dios en tu vida no va a permitir que Dios extienda la mano y te mande la sanidad y te saque de ese lugar de tinieblas para que resplandezca de la oscuridad tuya la luz de Dios? O sea, no has meditado en que si Él hizo eso preveyendo de que tú y yo fuéramos salvos de la vida en que estamos viviendo y salvos para Él, y que Él no eximió, Él no tuvo en contemplación, decir, por el amor que tengo por ti, voy a enviar a mi Hijo para que muera por ti en una época en que ni remotamente piensas nacer, para que cuando tú te des cuenta de cómo yo te amé, tú sepas que lo que falta por hacer en tu vida, yo si hice ese sacrificio por tu alma, estoy dispuesto a hacer lo que falta para que tú estés bien, para que tú seas sano, para que tú puedas entender y comprender tu propósito, tu camino, tu carrera, tu destino, cuál es el lugar de parada, hacia dónde vas, para qué estás en esta vida, cuál es la meta tuya, por qué fuiste creado, cuál fue el don y el talento, la habilidad que Dios te dio para que tú fueras prosperado en todo y que a su vez Dios lo pudiera hacer como una arma para Él trabajar en tu vida a beneficio de los demás a quienes tú le vas a impartir el amor de Dios. ¿Estás entendiendo? Entonces mira, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Cuando la gente se levanta, mira, cuando la gente se levanta en juicio contra ti, o te quieren atacar, o te quieren hacer daño, por cuanto ahora, no me lleves al pasado, porque en el pasado tal vez no conocías al Señor, ya, por cuanto ahora conoces del Señor, Él te va a justificar, Él va a hacer que la justicia de Dios caiga sobre ti. Habrá quien me dirá, pero yo iba a la iglesia desde pequeñito y me pasó cosas horribles, como he escuchado. Por ejemplo, niños que van a las iglesias y los propios líderes religiosos los violan, los abusan, los golpean. Entonces ese niño se podrá parar aquí enfrente de mí y decirme, bueno, si yo iba a la iglesia desde pequeño, ¿por qué a mí me pasó eso mal? Yo te tengo dos respuestas. La primera, porque tus padres irresponsablemente te soltaron allí y nunca estuvieron pendientes de buscar, de preguntar, de indagar. Te soltaron con mucha liberalidad, por falta de conocimiento o porque querían tener más horas libres y encontraron que el tiempo que podías pasar ahí, ellos lo podían aprovechar para descansar de ti un momento. Sí, yo sé que suena duro, pero así ha sido siempre. Un padre que es responsable de un hijo no quita los ojos de su hijo. No los quita. Y si él lo tiene en una escuela, él está pendiente. Él sabe que en esa escuela no pueden educar a su hijo. A su hijo lo educa él. En la escuela le van a dar conocimiento. Pero la educación espiritual viene de sus padres. Entonces, otros es porque crecieron en la iglesia, sí. Iban cada 8 días, sí. ¿Cantaban coritos? Sí. ¿Oían de la palabra?
Sí, creyeron de ella, se afirmaron en ella, o iban porque los llevaban obligados, o iban por cortesía. Entonces, en ellos nunca hubo una palabra direccional en su corazón de fe, en donde pudiera pararse para decir, por ejemplo, los ángeles de Dios son espíritus ministradores a favor mío y nadie me podrá hacer daño porque el que me justifica es Dios, el que me cuida es Dios. Y si el enemigo sale para mí a hacerme daño, Dios dice que Él cambiará sus planes para que en vez de que me haga daño, me vaya bien. Esa ha sido la diferencia entre tener conocimiento y el entendimiento del conocimiento. Ese es el que va a hacer el cambio. Por eso aquel que puede vivir basado en la palabra de Dios puede hacer del nombre de Jesús una arma letal. Porque entonces ahora Dios se obliga por su palabra a cuidarte. Hay cosas que a veces no podemos comprender. Como por ejemplo, una persona que habla del Señor, enseña del Señor, predica del Señor, hasta Dios lo usa con las habilidades divinas, y de pronto en un accidente se muere o queda paralítico o queda ciego. ¿Cómo tú puedes explicar que Dios te estaba cuidando? ¿Cómo tú puedes explicar en dónde está la protección de Dios ahí? Hay una explicación que yo me he dado siempre. Y es que Dios va a usar hasta lo malo que me pase en mi vida para de allí sacar gloria y cambiarlo para que la gloria de Él se vea. No se me puede olvidar nunca cuando en mi tercer preinfarto yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me usas en sanidad con tantas personas y yo estoy aquí listo para un cateterismo? Llevo 6 días con una angina de pecho terrible. ¿Por qué tú no me has sanado a mí? Y comencé a hablarle al Señor por todo lo que Él me había enseñado de su palabra. Hasta que me dijo, ¿tú me lo has pedido de verdad? ¿O tú estás obrando como en el poder tuyo? Entendí en ese momento que el amor de Dios estaba cojo en mi vida, que yo tenía que amar a Dios por lo que Él era para mí, no por lo que me estaba pasando. Y cuando yo pude entrar a valorar cuánto yo le amaba por tantas cosas que había hecho en mi vida, aunque mi misión el cateterismo sirvió para que el médico pueda decir, este no es el paciente que estoy esperando, porque tiene el corazón de un baby, y me mostró el monitor, y cuando vi, yo no entendía mucho porque no entiendo medicina, pero sí pude ver que él metía las cuerdas por las diferentes arterias y todas estaban limpias. Cuando la presencia y el sentir del amor de Dios está en uno, ninguna arma se levanta, y si se levanta, Dios la va a convertir para bien. Pero nadie podrá perdonar si el amor de Dios no lo inunda, porque ese es superior al daño que te han hecho. Ya no importa el daño, importa es cuánto te ama Dios y cómo Dios va a cambiar tu vida. O la otra alternativa es desecha el amor de Dios y sigue arrastrando las cadenas del odio y del rencor hasta que te mueras. Tú escoges. Es preferible estar en la mano de la justicia de Dios y que Dios se encargue de hacer justicia que tratar por mi propia mano de hacer justicia y vivir siempre amargado. Ese es conocer el amor de Dios. Y mira qué más dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios, es el que también intercede por nosotros.
Este versículo este capítulo es tremendo, pero cada palabra es muy importante. Podríamos hacer de cada palabra un mensaje, pero lo que estamos tratando en este tema es que tú puedas valorar cuánto Dios te ama. Mira esto. Dice que ¿quién nos acusará? ¿Quién te acusará, no? ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y luego dice, ¿quién es el que condena? O sea, ¿quién puede condenar? Solamente Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz por nuestros pecados. Mas, sin embargo, Él no está condenando en este instante. Él está justificando a los que pueden reconocer su sacrificio y la actitud de amor para nosotros. Dice, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es el que también intercede por nosotros. Esto es maravilloso. Saber que de tal manera nos amó Dios, que no solamente dio a su Hijo por nosotros, sino que si alguien nos pudiera acusar, sería Cristo Jesús. Y Él no nos acusa, sino que nos justifica por el amor que tiene por nosotros, y por eso Él murió por nosotros. Pero no solamente nos justifica, sino que intercede por nosotros. Mira lo que dice ahí mismo, en el mismo capítulo 8, pero en el versículo 26 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es Romanos 8:26. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que no solamente el Señor, que era quien nos podría juzgar, nos podría acusar, antes por el contrario, Él es el que nos libera y el que intercede por nosotros. Él está ahí al pie del Padre intercediendo para que nosotros podemos lograr y alcanzar ser más que vencedores. Uno que es más que vencedor es uno que no solamente gana la batalla que tenía, la lucha que tenía, la guerra que tenía, sino que en medio de esa destrucción vuelve y levanta, vuelve y hace otra vez la ciudad, vuelve y la arma, de las ruinas vuelve y edifica. Por eso es que en Hechos 15:15 habla el apóstol diciendo de que Dios va a reedificar el tabernáculo caído de Dios. O sea, aquel que hizo David para adorar a Dios continuamente, Dios lo va a volver a levantar de nuestras propias ruinas. Y entonces Jesús dice que no solamente Él está al lado del Padre intercediendo, sino que cuando nosotros aquí en la tierra comenzamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, aun si oramos mal, por cuanto estamos buscando la voluntad del Padre, el Espíritu Santo coge nuestra oración y si está mal dirigida, Él la cambia y la presenta a Jesús con el camino correcto para pedir del Padre. O sea, tenemos una ayuda asegurada de que en Cristo Jesús, tanto Él como el Espíritu Santo están a nuestro favor. Ahora, si ellos son con nosotros, ¿quiénes podrán venir en contra nuestra? Por eso entre el Getsemaní y el pretorio, si está el amor de Dios en tu corazón, nadie podrá hacerte daño. Porque aunque se levantaran contra ti, ellos van a dominar la situación y van a permitir de que todo salga bien. Si Dios se crucificó y para perdonar a quienes les hacían daño,
¿Por qué tú crees que si tú vas a buscar la crucifixión en aquella persona que te hizo daño o aquella a la que tú le hiciste daño y quieres ir arrepentido a pedir perdón o quieres ir a dar perdón aunque sin saber si la persona se vaya a arrepentir, ¿por qué tú dudas de que Dios no lo va a hacer? Si tú vas en el amor de Dios a manifestarle un arrepentimiento o un perdón que sale de lo profundo de tu corazón y que no vas a guardar nada en él, Él lo va a hacer. Lo que necesitamos es no solamente tomar la decisión como lo tomó Jesús en el Getsemaní y pasar por el pretorio como lo pasó el Señor, sino comenzar a caminar como lo hizo Jesús. Jesús empezó a caminar hacia el Gólgota a pesar de que todo el mundo lo injuriaban, lo escupían, le golpeaban, lo latigueaban. Él siguió pensando hasta lo último y como sucedió, que lo iba a lograr. Porque aunque el pecado de él, el pecado del mundo estaba en él, y el Padre había apartado su gracia por el pecado, porque mientras el pecado esté en ti, la gracia no está contigo. Jesús mismo lo dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y si nunca tuvo pecado y se le cargó el pecado del mundo y el Padre lo abandonó, ¿por qué tú piensas que si tú estás en rencor, en ira, en odio, en enojo, la gracia de Dios va a estar contigo? ¿Por lo que pasaste? ¿Por lo que sufriste? Bueno, el Señor había pasado por el pretorio. Lo dejaron sin parecido alguno. Y más sin embargo el Padre no le dio la gracia. Él se fortalecía en la palabra de Dios que conocía para poder alcanzar, crucificarse y dar el perdón. Mira lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Puras necesidades. Puras necesidades. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Lo que podemos estar viviendo por no perdonar o por no recibir perdón. Tribulación, angustia, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, muerte, espada que es muerte. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero mira qué maravilloso. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando Él dice que somos que en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cuando todas estas cosas vienen a nosotros, se llaman tentaciones. Cuando a pesar de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, lo que está diciendo es que cuando nosotros somos tentados por todas las cosas que nos afligen, nos angustian, nos oprimen, la desnudez, el hambre, la miseria, el dolor, cuando todo esto llega a nosotros para tentarnos, para quitarnos del camino en donde el amor de Dios va a manifestarse a través de nosotros, extendiendo la misericordia y la compasión, pidiendo el perdón o dando el perdón, el amor de Él en nosotros nos va a hacer más que vencedores. Quiere decir que sin el amor de Dios en tu vida, sin el conocimiento de cuánto Dios te ama, tú no podrás alcanzarlo. Pero cuando tú lo tienes, vas a ser como Él, expuesto todos los días como oveja en el matadero. Él no llevaba su pecado, llevaba el pecado de otros. Y más sin embargo caminó a la cruz. Y si Él, siendo Dios nuestro Redentor, lo hizo, ¿por qué tú y yo
no podemos buscar a quien nos ofendió o a quien ofendimos, que es nuestra cruz, y ir a pedir perdón o dar perdón. Hay mucha gente en esta sociedad que se comen unos a otros por solamente no extender misericordia, pero sí están clamando por la misericordia de Dios. Pero te tengo una mala noticia: no te va a llegar hasta que tú no decidas que el amor de Dios te cubra para dar perdón. Porque no va a venir la gracia de Dios si estamos en pecado. En Jesús le fue quitada la gracia, y era Dios, y Dios no lo socorrió. Tú te imaginas 33 años caminar de la mano de Dios, y en 3 días que se separó de Dios para cargar el pecado, aunque siguió siendo obediente a Dios, haciendo el plan de Dios, el propósito de Dios. Por cuanto el pecado estaba en él, el Padre quitó de él. Dice que momentáneamente escondió sus ojos, volteó la cara, no lo siguió mirando, porque estaba el pecado en él. ¿Por qué entonces nosotros que habitamos en pecado, tú crees que va a venir la gracia de Dios? Solamente cuando clamemos a Él por salvación, por sanidad, cuando de corazón lo llamemos, entonces ese amor de Él nos lo va a hacer sentir, vamos a ser perdonados y vamos a poder perdonar, no antes. Mira lo que sigue diciendo el apóstol. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido. Esta es una palabra preciosa. Porque estoy convencido, dice el apóstol, de que ni la muerte, o sea, ni aunque yo muriera ahora mismo, ni la vida, ni aunque siguiera viviendo, ni ángeles ni principados, ni por todos los ángeles que hay en el cielo, ni por los principados que existan, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes que puedan existir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando el apóstol está narrando esto, de que él está convencido de que nada lo puede separar del amor de Dios, es el sacrificio que Dios hizo muriendo por nosotros, y que Él quitó los ojos de Jesús porque el pecado de nosotros estaba en Él, y que esa actitud de Dios y la de que tuvo Jesús y lo que hizo en Jesús en esos 3 días, para poder que tú y yo recibiéramos y pudiéramos sentir cuánto Dios nos ama. Él dice: estoy tan convencido y tan seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tú estás apropiado del amor de Dios, sucede algo, que fue lo que Jesús vivió al arrastrar, llevar, cargar esa cruz entre el lugar de adentro del pueblo donde había sido flagelado, para ser llevado al Gólgota. Ese espacio, ese camino, Jesús enseña cómo Él hace que la prueba se convierta en bendición. Ay, esto sí que es duro. Hacer que la prueba que tengo se convierta en bendición. Wow, pero ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo Jesús puede convertir su prueba, su aflicción, su flagelación, los golpes, le dejaron su cuerpo sin ningún parecido? Lo humillaron, lo ultrajaron, lo golpearon, lo coronaron con espinas, se burlaron de él, lo escupieron, lo ofendieron, y era Dios. ¿Cómo pudo hacer Jesús que la prueba se cumpliera en bendición?
porque él tenía que caminar al Gólgota, cargando el pecado del mundo. ¿Era malo? Sí, era malo. ¿Era una prueba? Era una prueba. ¿Era doloroso? Era doloroso. ¿Cargaba aflicción su alma? La cargaba. Él dijo que estaba angustiado hasta la muerte. ¿Tenía dolor? Tenía mucho dolor. Recordaba que los que había él ayudado les había devuelto la liberación de sus almas. A los que había sanado físicamente, ¿no los recordaría? Claro que los recordaba, los favores dados a los demás. Y que estaba recibiendo vituperios, golpes, latigazos, flagelación, humillación. Ahora lo iban a colgar, lo iban a crucificar. La manera más humillante usada por los romanos en aquel tiempo para poder izar públicamente a un criminal. Para decir, mira, aquí está el despojo, aquí está lo que no vale nada, aquí está lo que no tiene precio, no merece vivir entre nosotros, vamos a matarlo crucificado para que sirva de escarnio a todos los demás. A pesar de todo eso, ¿qué fue lo que hizo posible que la prueba se convirtiera en bendición? Porque esto es importante para ti y para mí. En el caso mío estoy liberado, pero cuando uno está atado al rencor, al odio, a la venganza, y no puede dar ese perdón, y que uno no conoce el amor, porque si tú lo conoces no estás allí. Tú estás deleitándote en el amor que tienes, pero por cuanto no lo tienes lo estás buscando, y como es en sentido contrario, pues todo lo que sale es veneno. ¿Cómo es posible que Jesús convirtió todo ese sacrificio, toda esa prueba en bendición? Si lo que estaba era sufriendo, Él pudo cumplirlo por dos cosas. Primero, porque conocía cuánto le amaba el Padre. Un amor por encima de todo lo que las demás personas sentían. Es lo primero. Si tú no conoces cuánto te ama Dios, tú no tienes fuerza, no tienes energía, no tienes la fortaleza para poder pasar ese valle desierto. Tú no tienes iniciativa, no tienes incentivo, no tienes la decisión para tomar la actitud de convertir ese daño en una bendición. Profeta, ¿y usted cómo dice eso? Pues es que la misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a tratar la mitad del versículo, por lo menos. Para los que aman a Dios. Te pregunto, si tú tienes una pareja y tú la amas y esperas que esa persona te ame. O tú lo amas porque conoces cuánto te aman. A un hijo igual. Cuando nosotros nos damos cuenta cuán agradecidos estamos con Dios por lo que ha hecho por nosotros, y nosotros comenzamos a amar a Dios, esa es la clave. Cuando tú conoces el amor y comienzas a amar a Dios, Él va a hacer que las pruebas se conviertan en una bendición. ¿Cómo hacer que una prueba se convierta en una bendición? Cuando tu obediencia atrapa la promesa. Cuando tu obediencia atrapa la promesa, la prueba se convierte en una bendición. Cuando tu obediencia atrapa la promesa. Por eso cuando recién llegué bajo mi cobertura espiritual, que es el apóstol Oscar Agüero, me encantó esa palabra. En la bendición, en la obediencia hay bendición. Y yo puedo decírtelo, que toda la Biblia habla sobre eso. Pero ¿cómo hacer posible que la prueba se convierta en bendición? ¿Y cómo poder en la obediencia atrapar la promesa? Eso vendrá en el próximo clip.
Ahora, Padre, decimos en este día, Señor, que tú bendices al oyente, que él recibe la fortaleza para transformar sus pruebas en bendición, que la palabra de Dios le va a enseñar cómo atrapar la promesa, que él va a poder disfrutar y conocer del amor de Dios que está en el sacrificio de Cristo Jesús, que podemos valorar aquella sangre que corrió no solamente por el pretorio, sino por toda la ciudad, y que se derramó por la cruz a la tierra para que yo pudiera ser limpio, libre, para que el pecado no me pudiera alcanzar, sino que la bendición de Dios sea la que me persigue, me alcance, me atrapa, me cubra y diga, hijo mío eres. Porque es Dios quien dice, eres hijo mío. Y para esos hijos, Dios ha predestinado una vida llena de frutos y de bendiciones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, amén y amén.